¿Quién lo creyera? 29 años nos separan de 1985. En nuestra memoria siguen viviendo las personas fallecidas durante los terremotos. En nuestra memoria está la ciudad deshecha, la ciudad herida y luego la ciudad que surgió de entre los escombros. Cada quien tiene una visión de aquellas horas trágicas. Cada quien sacó una experiencia y desde luego, tal vez empezó un nuevo diálogo. Hoy vamos a escuchar algunos de ellos. La vida de don Humberto Hernández está íntimamente ligada a la historia del Hotel del Prado. Todos sabemos lo que significaba este hotel para la Ciudad de México. Se inauguró en 1948, ¿verdad? En 48 fue la inauguración y nos duró hasta el 85. ¿En qué año entró usted a trabajar al Hotel del Prado? Yo entré en noviembre del 52. ¿De dónde venía? De San Cristóbal Las Casas, Chiapas. ¿Qué hacía en San Cristóbal? No, pues era un chamaco que apenas no terminaba la primaria, entonces aquí vine a terminar algo de unos estudios, digo, hasta donde pude porque hubo la necesidad de trabajar. Tuve la gran oportunidad de contar con algunas personas que me ayudaron a entrar aquí al Hotel del Prado. ¿Usted quería entrar al Hotel del Prado? No, fíjese que nunca lo pensé. Más bien yo traía otros sueños de allá de mi tierra y sin embargo hubo la necesidad de que yo me encontré solo y empecé a buscarme algo. ¿Qué sueños traía de su tierra? Pues de estudiar, de ser, a lo mejor de ser hasta piloto. ¿Quería ser piloto? Sí, bueno, sí, de ¿Se chamaco. vino con su familia, don Humberto, No, solo? vine solo. Y resulta de que llegué aquí al Hotel del Prado y empecé desde abajo. Tiene muy buena memoria. Recuérdenos cómo era la fachada del Hotel del Prado. No, pues era toda esta parte de aquí enfrente, había una rampa que eran 2 escaleras, había de cristal, enseguida el lobby. La parte de abajo, en ese entonces, estaba aquí de este lado derecho, izquierdo, perdón, lo que fue el Versalles, cuando los Churumbeles y cuando Katy Ranieri y todas esas cosas. Entonces, a la parte de arriba era el comedor Alameda, donde estaba el cuadro. Que después, el sueño. Sí, después después lo pasaron al lobby cuando ya se quitó el grill. El Versalles, que después fue el Grill del Prado. Y arriba ya hicieron un salón que pues fue para eventos grandes, que después fue el Versalles nuevamente. Todo eso había en el Hotel del Prado, pero cuando usted llegó, ¿qué fue lo primero que vio, que dijo, pues, qué maravilla? No, pues me parecía un sueño porque fíjese, ahí en la tierra, uno no estaba acostumbrado a lujos ni a esas cosas. Aquí a tener un baño, uniforme, comida, un trato diferente. Entonces, sí resultó muy interesante. ¿Cuál fue su primer cargo en el Hotel del Prado? Bueno, yo preparaba allí los pedidos para los banquetes y esas cosas. Tenía una bodega de cristalería, de mantelería, de todo esto a mi cargo. ¿Cómo era su uniforme? Era un color así beige. Así pantalón y camisa. ¿Se lo regalaron o usted tuvo que dar un depósito o comprarlo? No, nos los daban allí, teníamos la lavandería, nos cambiábamos de diario y toda esta cosa, ¿no? ¿Cuántas horas trabajaba al día? 8 horas, entonces sí se cumplían las 8 horas. ¿Sábados y domingos? Sí se trabajaba, teníamos un día de descanso. Cuando era necesario, sí, por previo aviso, quedábamos un día o 2 y ya seguíamos descansando después. ¿Cómo fue ascendiendo en el hotel? Pues me fue apareciendo, ya me fue gustando y empecé a charolear allí como cafetero con los meseros en el desayunador, luego en el comedor. Fui aprendiendo, había algunas veces que nos daban algunos seminarios y entonces ya había una cosa así de que no podía entrar directamente un muchacho de garrotero, sino tenía que prepararse. Hasta que le tocaba, entraba entonces a... ¿Cuánto duraba la preparación de un garrotero? Bueno, duraba, probablemente, depende de cuándo había la plaza. Porque si no había, pues uno ya estaba más o menos en puerta, saber cargar una charola, saber cómo se sacaban los pedidos, cómo
se hacían, le entregaban a uno la comanda, estas cosas. Entonces fue yendo sin sentir, se fue aprendiendo esto. Y cuando venimos a ver ya estábamos de garroteros. Después seguí tratando con gentes que siempre me dieron la mano. Había un señor mesero que era muy buena persona, Hermenegildo Madrigal. Y él me dice, oye muchacho, pues ya te vas metiendo aquí. Entonces él fue el que me dio el empujón y ya después llegué a ser mesero, capitán, estuve en todas las áreas ¿Fue capitán? Sí. Cuando ocurrió el terremoto, ¿cuál era su cargo? Ya estaba yo como capitán. ¿El 19 de septiembre estaba trabajando aquí? No, fíjese que yo salí un lunes de vacaciones y esto fue un miércoles. Jueves, creo que era jueves. Miércoles o jueves, algo así. Entonces yo ya me enteré por las noticias, ya no volví al Hotel del Prado. Ya nomás nos juntábamos por aquí en la Alameda para cuando había algunas juntas que tenían que... ¿Nos juntábamos quiénes? Todo el resto de los trabajadores. ¿Qué sentía de estar aquí, no poder entrar al edificio y ver que estaba tan dañado? Es un duelo, se siente muy mal, como que algo le falta a uno, es su casa. Y en mi caso, pues fue toda mi vida, imagínense, de 52 a 85, pues fueron muchos años. Y después hubo una temporada que no había dónde irse a trabajar, quedó dañados muchos hoteles, muchos restaurantes. La fortuna de que todo el personal del Hotel del Prado era bien recibido en otras partes. Entonces le daban una categoría que sí, tal vez sí lo tenía, porque sí fue un gran hotel. Fue la escuela de hotelería en México y de gastronomía y de todo. Y uno que siempre se metía, inclusive hasta a preguntar los platillos y la cocina, y unos a veces los inventaba en la casa, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho este trabajo y toda mi vida fui esto. Ahí quedó buena parte de su vida. Pues yo el diría edificio que toda. No está, pero están sus recuerdos. Sí, no, tenemos uno hermoso. Don Marco Antonio Rodríguez empezó a trabajar en el Hotel del Prado en 1979, ¿es así? Sí, es correcto. ¿Cuál fue su primer cargo? Entré como mozo de limpieza, fue mi primer puesto ahí en el Hotel del Prado. Pero debe haber sido un niño. Tenía 17 años. ¿Antes había tenido otro trabajo o no? No, este fue mi primer trabajo formal. ¿Cómo lo encontró? ¿En el periódico? ¿Alguien lo recomendó? No, un compañero me recomendó de la misma colonia y pues fue como entré al hotel. ¿Cómo llegó? ¿Qué dijo? ¿Qué papeles traía? Pues todavía ningunos. Llegué, me presenté y poco a poco los fui llevando, aunque pues sin cartilla porque no tenía yo la edad todavía. O sea, sobre el transcurso de los años que lleva yo trabajando, fue como empecé yo a llevar mis papeles. No sé si había jefe de personal y si él le hizo una entrevista. Sí me entrevistó. El jefe de personal, que ahorita no recuerdo el nombre, Ajá. Pedro Rendón creo que se llamaba, pero no recuerdo. Y me entrevistó, si había yo trabajado, cuántos años tenía, y pues no me quería contratar por lo mismo, porque era muy joven. ¿En qué parte del hotel le hicieron la entrevista? Las oficinas daban hacia la calle de Revillagigedo. Ajá. Ahí estaba la entrada de personal y luego enseguida estaba la oficina. Ahí fue donde me ¿Tuvo oportunidad de ver la belleza del lobby, la elegancia, sí, algo que lo haya deslumbrado? Claro, el mural de Diego Rivera. Ese estaba en pleno lobby, a un lado de una pequeña fuente, y pues se veía espectacular. ¿Tuvo tiempo de quedarse a mirarlo o no? Claro, y no solo a mirarlo, sino ya cuando yo trabajaba, me tocó limpiarlo inclusive con un líquido especial. Las demás personas me enseñaron cómo limpiarlo, o sea, tuve el privilegio de tocarlo, el mural. ¿Qué sentía de verse pues tan cerca de ese mundo lleno de color, de historia, de arte, de magia? Pues toda una historia de opulencia, de grandes banquetes, de grandes personalidades que llegaban al hotel. ¿Esa opulencia se daba en el Hotel del Prado? Claro, había muchas cosas finas y muy elegantes para visitantes distinguidos. Bueno, usted era un trabajador distinguido, empezó siendo mozo y después... Sí. Después pasé ayudante un poquito de mesero, un poquito de botones ahí haciéndole, llegué al archivo
y al final terminé en contabilidad como auditor de ingresos. De todos los trabajos que tuvo antes de ser auditor, ¿cuál es el que más le divertía, el que más le gustaba, el que más le permitió vivir lo que era el hotel? Creo que cuando estaba de mozo, porque como recorría varias áreas, pues podía ver varios lugares del hotel. ¿Qué áreas? El lobby, las cocinas, los restaurantes, los pasillos de las habitaciones, los salones de banquetes sobre todo. ¿Qué tipo de personas se hospedaban en el Hotel del Prado? De todo, tanto extranjeras como nacionales y sobre todo de negocios. ¿Usted hablaba algo de inglés o no? No, yo ¿Y cómo entré como entendía? mocito. Pues ahora sí que, como dice... Con buena voluntad. Sí, solo hace falta escuchar para entender. Sí, solamente. Y como no tenía yo trato con los huéspedes, pues realmente no me hacía falta en ese necesitaba momento. nada. Sí, ¿Los empleados se reunían en algún comedor para tomar sus alimentos? sí, en el comedor de empleados. ¿Cómo que era? Estaba en el tercer piso, era un comedor pequeño, pero pues muy familiar. Estaba ahí la cocina, estaba la de room service, y ahí nos servíamos nuestros alimentos. ¿Cuántos empleados serían cuando usted estuvo en el Hotel del Prado? Habrán sido alrededor de 500 empleados. Usted era uno de ellos. Yo era uno de Usted ellos, sí. terminó siendo una persona muy importante, el de los dineros, la contabilidad o algo por el estilo. Sí, porque al final era yo el que registraba los dineros de que no hubiera alguna fuga. Esa era mi labor. Don Marco Antonio, perdone que le pregunte, usted estuvo aquí el 19 de septiembre de 1985. Estaba por llegar. Yo entraba a las 9 de la mañana y yo venía en camino. ¿Por dónde venía? Por el metro de la ruta de Indios Verdes. Y yo me bajé, me tuve que venir caminando de Tlatelolco porque ya no había transporte. ¿Usted sintió el terremoto en el metro? No en la calle para entrar al metro. ¿Qué vio? Si es que lo recuerda. Estaba yo recargado en una pared, enfrente de mí había una escuela con una barda, y la barda se hacía de papel, los árboles chicoteaban, era tremendo, los camiones parecía que los estaban volteando con la mano, no sé, tremendo. Y yo cuando llegué venía caminando. ¿Pero qué hizo? ¿Se quedó ahí, corrió, rezó? Me quedé ahí simplemente me quedé parado ¿Pero esperando. entendía lo que pasaba? No, hasta que venía caminando hacia el hotel. Mientras caminaba, ¿qué veía por las calles? Era una especie como de psicosis, porque mientras había casas caídas, gente llorando, gente con sus mantas que probablemente hayan fallecido, gente llorando, edificios, el ruido de las ambulancias, de las patrullas, del ejército, era algo, no sé, como traumante en ese momento. Usted tenía por destino el Hotel del Prado, Sí. pero también tenía que comunicarse con su familia. Sí. ¿Encontró teléfonos para hacerlo? No, estaban todos los teléfonos saturados, llenos de gente y sin líneas. Y no existían en ese entonces los celulares. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al Hotel del Prado? Creo que como una hora, cuando realmente son como 20 minutos en el metro. ¿Sobre qué caminaba? ¿Sobre piedras, vidrios? Sobre un poquito de todo, porque al no ver camino en Reforma, pues a veces hasta por la lateral, o por la banqueta, o en medio de la calle. Cuando llegó al hotel, ¿qué vio? Ya no pude yo entrar, yo me quedé el otro extremo de la Alameda, y ya nada más me acerqué. Aquí ya no me dejaban pasar la gente del ejército. ¿Había humo, había polvo? Sí, en ese momento estaba quemando el Hotel Regis, y inmediatamente estaba quemando un edificio que estaba aquí en la esquina, que era de Marina, y Salinas y Rocha, el edificio viejo. Claro. Y también aquí del hotel, pues los cristales caídos, las ventanas rotas, algunos... ¿El Conalep? El Conalep estaba también ardiendo en ese momento, y yo me quedé aquí parado, ahora sí que sin saber ni qué es lo que pasaba. Fue cuando entonces uno ya siente la magnitud de lo que fue el temblor. Todos los edificios caídos aquí enfrente también había restaurantes, había comercios, y todo estaba tirado ya. Ya los días que pudimos entrar al hotel, pues adentro del hotel era un caos. Muros tirados, cristales. Más o menos, ¿cuánto tiempo después pudo entrar al hotel? Yo digo como a los 2 meses. A los 2 meses pudimos entrar. ¿En esos 2 meses usted venía a hacer rondines, a ver a sus compañeros, a ver qué pasaba ahí? No, en esos días fuimos a las oficinas centrales del hotel a seguir terminando de la labor de toda la contabilidad, los dineros, y a ver qué ¿Se hacíamos. pudo rescatar algo? Sí, se pudo rescatar bastante,
que al final terminó vendiéndose porque ya el hotel lo daban por inservible. ¿Cuál fue el último día en que vino El último al día que hotel a vine trabajar, si es que lo podemos decir así? a trabajar fue en el mes de agosto, si no me recuerdo fue el 2 de agosto, ya del 86. Fue el último día que yo vine a trabajar aquí. ¿Pensó que alguna vez podría trabajar en el Hotel del Prado? ¿Pensé que alguna vez se reharía ese lugar? No, nunca, jamás. Pensábamos que iba a ser eterno, tanto el hotel como nuestro trabajo. ¿Sabe qué? Sí, El hotel físicamente no ha sido eterno, pero lo será en su memoria, en la Claro. memoria de todos los que conocimos esa especie de faro en una de las ciudades más grandes del mundo, el transatlántico de la Avenida Juárez. así le llamaban. Sí. Un nombre muy adecuado. La vida es curiosa. A raíz de los terremotos de 1985, se formó un grupo de amigos que a raíz de ese momento trágico acostumbran reunirse todos los meses el primer día. Me dará mucho gusto conocerlos. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Suárez Castañeda, Don José Antonio, usted trabajó en el Hotel del Prado ¿entre qué años? de 1960 a 1970. ¿Cuál era su cargo? Empecé como auditor y terminé como director general, ¿En qué consistía ser director del Hotel del Prado? pues en ser el responsable de todo lo que pasaba en el Hotel del Prado. Por ejemplo, del Tomar- personal. De personal, ¿Cuántas personas trabajaban ahí? 1200, ¿A qué horas llegaba usted? pues a las 10 de la mañana ¿Y a o qué hora salía? como a las 1 o 2 de la mañana. O sea que usted prácticamente vivía en el Hotel del Prado. Hubo ocasiones en que me quedaba yo a dormir en el Hotel del Prado. ¿Cuál sería el caso de la señora? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Olga Romero Sánchez. ¿Siempre tuvo esos ojos tan bonitos? Siempre los tuve así. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo llegó a trabajar al hotel? Bueno, yo trabajaba en una empresa, soy secretaria, y vine a solicitar el empleo. Entonces yo al director lo conocía desde 1952 trabajando en otras empresas. Y entonces él me vio y ya me contrató para que viniera a trabajar ¿Cuál era su cargo? secretaria particular del director. Debe haber sido una actividad muy intensa, Muy ya que él me intensa. dice que el horario era muy amplio. Sí, bueno, yo sí, en realidad sí tenía un horario más de 9 a 7 de la noche. ¿Dónde estaba su oficina? Estaba en el segundo piso, pues un poco escondida atrás de contabilidad. O sea, de espaldas a la vida social, animada del No, hotel. pues de todo. Teníamos que ver con todo el personal, con todos los empleados, con los clientes, con todo. Ah, entonces no estaban de espaldas a esa vida. Estábamos, pero sí, estábamos en el lobby atendiendo cosas. Pero, por ejemplo, cuando llegaba alguna persona, importantes. un artista, un músico, un político, un escritor, un diplomático, y sabían ustedes, podían bajar a conocer. Sí, aquí, por ejemplo, cuando llegó Manzanero a solicitar trabajo, él me dice, vamos a hacerle una audición en el NICTEJA, y estuvimos en la audición, sí, Armando Manzanero. Ajá. ¿Y qué cantó? Pues cantó todas esas canciones, Esta tarde vi llover, Ajá. Bueno, pero ¿quién más llegó aquí? No, pues nada más él, era audición. ¿No había para... otras personas que No, haya conocido a estábamos lo en- largo del tiempo? Pues en realidad es la persona más importante que yo conocí en aquella época. Conocimos muchas gentes, pero ahorita se me escapan los nombres, no se me escapan. ¿Trabajaba usted aquí en 1985? No, yo ya trabajaba en otro lado. ¿En qué año dejó de trabajar en el Prado? En el 69, 1960. Yo trabajé 8 años aquí también. 8 años que me imagino que enriquecieron y cambiaron su vida. ¿Cuál es el caso del señor? ¿Cuál es su nombre? Francisco Javier Tejeda Gómez, a sus órdenes. ¿Cuántos años trabajó Francisco Yo trabajé- en el hotel? Trabajé 14 años en el hotel, Cristina. ¿Tuvo un solo cargo o distintos? Tuve distintos cargos. ¿Cuáles fueron? Pues empecé desde mozo, después pasé al departamento de comedores, fui garrotero, fui mesero, fui capitán, fui en el departamento de recepción, reservaciones, y llegué a subgerente ejecutivo bajo las órdenes del señor Suárez. Ser recepcionista de un hotel así debe ser muy difícil. Pues es difícil y es agradable a su vez, porque tiene uno la facultad de
tratar con diferentes personas, ya sea nacionales o extranjeros. ¿Venía mucho turismo a la Ciudad de México entonces? Sí, señora Cristina, venía mucho turismo, especialmente americano y pues de todas las nacionalidades. ¿Cómo eran las noches en el Hotel del Prado, en la Avenida Juárez? Pues estaba todo muy luminoso, era con mucho algarabío, como se dice, y muy bonito, muy bonito. ¿Se escuchaban los cilindreros como estamos oyendo ahora? Naturalmente, sí se ¿Y ya escuchaban. ve que están tocando? Sí. La vida en rosa. La vida en rosa. Maravillosa. Ay, maravillosa, preciosa. sí, sí. Por fortuna, los terremotos de 1985 no cobraron víctimas en el Hotel del Prado, pero el edificio quedó muy dañado, inhabitable. Después del terremoto, ¿usted vino por estos rumbos o ya no volvió? Como me pasaría tal vez unos 5 años ¿Para venir acá? para venir a este rumbo, sí. ¿Lo evitaba por dolor, por temor? Sí, sí, porque extrañé mucho, yo quise mucho al Hotel del Prado y me dolió mucho lo que había pasado. ¿Pensó que alguna vez volvería a abrirse un hotel ahí? Pensé que se abriría un hotel, pero ya no sería de ninguna manera en el estilo del Hotel del Prado, porque habían cambiado mucho los sistemas y métodos de construcción de hoteles. A ver, usted que conoce tanto, ¿cuáles serían las cualidades del hotel que lo hacen incomparable? Así 3. Bueno, era muy amplio, cuartos muy amplios, áreas muy amplias. Era muy elegante, ¿no? Muy elegante, demasiado elegante. Tenía mucho estilo y el colorido de ese maravilloso. Verdaderamente mural. era una cosa impresionante. Increíble. La señora, ¿cómo reaccionó cuando supo que el hotel había quedado tan afectado a raíz del 19 de septiembre? Me dolió muchísimo. Obviamente que no podíamos venir porque estaba todo esto en ruinas, pero meses después, cuando ya supimos que el Hotel del Prado iba a desaparecer, yo me vine una tarde después de trabajar, me senté aquí en una esquinita a contemplarlo horas y horas y horas y horas, con dolor, con lágrimas, porque no hay otro Hotel del Prado en ningún lado. En esas horas que estuvo aquí, ¿pensó en algún capítulo, en alguna experiencia particular que hubiera tenido en el hotel? Pues sí, compañeros que quise con afecto, que hicieron, que de alguna manera tuve en ese momento una pareja, todo eso pasa por ahí como una película. Por ahí pasa la vida, como siempre. Por ahí pasa la vida.